Antes que nada, quiero agradecer la invitación otra vez y me da muchísimo gusto estar con ustedes aquí. La adopción es la primera institución en el derecho argentino, la primera institución en el derecho argentino que admite de manera expresa la pluriparentalidad, es decir, que haya más de 2 progenitores. Es la primera institución que incorpora en el derecho argentino una reforma que probablemente, porque la filiación tiene esa cuestión, en virtud del principio de igualdad de las filiaciones, que tiene que ver con el principio de no discriminación de los niños. ¿Saben lo que es el principio de igualdad de filiaciones? Seguramente lo han escuchado nombrar varias veces, un artículo buenísimo de Misray hace muchos años también, pero documentado en el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no es cierto?, que es bastante enfático en prohibir todo tipo de discriminación. La Argentina fue pionera en enunciar ese principio cuando se redactó la reforma de la Ley de Filiación en el año 1985, ¿no?, en la Ley 23.264, en donde se prohibió la discriminación, donde se equiparó la situación de hijos matrimoniales y extramatrimoniales, ¿se acuerdan? Eso es una de las expresiones más fundamentales del principio de igualdad de la filiación, es decir, todos los hijos, de manera proporcional según la situación de hecho en que se encuentren, tienen derecho a los mismos derechos, es decir, tienen derecho a ser tratados igualmente por la ley, de manera equitativa. En ese contexto, en esa situación, la adopción como forma filiatoria también plantea la misma situación, que es la de equiparación de derechos de los hijos adoptivos y los hijos que son concebidos, como dice el nuevo código, por naturaleza o por técnicas de reproducción humana asistida. Ahora, el problema es que lo que decimos de una filiación, por el principio de igualdad de todas las filiaciones, difícilmente puede predicarse solamente de la filiación de la que estamos hablando. Es decir, necesariamente cuando le garantizamos derechos a un niño, si es proporcional, ¿no?, si se dan situaciones de hecho equivalentes, cuando le garantizamos derechos a un niño en una forma de filiación, lo tenemos que garantizar en todos los casos. Y lo que decimos de una filiación, por esa misma razón, normalmente es contagioso. Es decir, se termina contaminando, por decirlo de alguna manera. Si es malo, termina contaminando. Si es bueno, termina contagiando para bien a las demás filiaciones. Ahora bien, yo decía, esto era para justificar lo que yo decía, que es un poco inquietante. Nosotros tenemos en el artículo, al principio de los primeros principios de la filiación, ustedes saben que la Argentina invierte el orden en el Código Civil de presentación de las filiaciones, en lugar de tener, como en todos los códigos comparados, primero filiación por naturaleza y después filiación por técnicas de reproducción humana asistida, la Argentina tiene primero filiación por técnicas de reproducción humana asistida en el código, después filiación por naturaleza. Cuando presenta los grandes principios de la filiación, dice que solo se reconoce el doble vínculo filial, es decir, que un hijo no puede tener más de 2 padres. ¿Cuál es la excepción? La adopción. Porque por primera vez en el derecho argentino se admite, y esto incluso dicho por quienes han redactado la reforma, no es una interpretación, o sea, no es que surja de una interpretación arbitraria, sino que los mismos autores de la reforma lo dicen de esta manera, en ese contexto, es decir, los que han trabajado en la parte de filiación, que un hijo pueda tener más de 2 padres, más de 3 padres, puede llegar a tener hasta 4 padres. Y eso es algo totalmente novedoso, que nosotros hasta ahora, nosotros tenemos que valorar. Todavía el derecho comparado apenas se está asomando a esto. Hace 3 semanas hace 2 semanas, un profesor que es profesor en los Países Bajos, que es muy conocido internacionalmente, que estaba preparando un informe para su parlamento, me dice, cuando salió la noticia de la provincia de Buenos Aires, de las inscripciones, de una inscripción de un niño con 3 padres, ¿se acuerdan? Que un niño fue inscripto en el registro civil, no se acudió ante un juez, sino que en el registro civil se admitió la inscripción de un niño. ¿Saben cómo era el caso? Donante casero, es decir, lo que se llama vulgarmente el método de la cucharita, es inseminación. Un hombre dio su semen a una pareja de 2 mujeres, una de ellas se inseminó, llevó adelante el embarazo y dio a luz a ese niño. Desde el primer momento es un caso muy peculiar porque la mujer que participa en esta paternidad a 3, ¿no? La mujer que participa es una famosa activista, es decir, es la que desde hace muchos años participa
en movimientos LGTB, y que es una mujer que ya a esta altura, digamos, debe tener 60 y pico de años, o sea, una de las madres debe tener 60 y pico de años. Lo cierto es que cuando se presentan, la mujer, la que sostuvo la palabra, la que sostuvo el discurso, la madre que es activista de 60 y pico de años, sostiene, desde siempre el padre quiso estar involucrado en la crianza del niño. Entonces nos parece bien que sea reconocido como padre, ¿no? Entonces, a la luz de ese caso, escribe el profesor de los Países Bajos y dice, bueno, en la Argentina se admitió, nosotros estamos discutiendo con grupos de expertos para ver cuál es un estudio de impacto de la multiparentalidad, a ver qué es lo que le pasa a los chicos, cómo reaccionan. Entonces, vamos a explorar estos campos nuevos que luego podrían contagiarse, porque alguno podría decir, ¿por qué? Si alguien puede tener 3 padres siendo hijo adoptivo, ¿por qué no puede tener 3 padres siendo hijo natural en un matrimonio entre personas del mismo sexo o una unión convivencial de personas del mismo sexo o en una fecundación in vitro en donde el donante quiere tener parte? ¿Se dan cuenta? Vamos a ver algunos datos de lo que está pasando en la Argentina. No sabría decirles exactamente qué es lo que está sucediendo aquí en Misiones. Traté de fijarme algunos datos, conseguí algunos estudios de aquí presentados, hechos con UNICEF acá en Misiones, que ustedes algo después van a ver, pero estos son los datos nacionales de un estudio nacional. Esto es lo que presenta la guía de la Dirección de Registro Único de Adoptantes. La situación es la siguiente, esto es una distribución de postulantes respecto de la edad del niño, niña o adolescente que quieren adoptar. Un 91% de los postulantes a la adopción aceptan solo niños hasta 1 año de edad. Un 31% de niños hasta 6 años de edad y un casi 2% hasta 12. Hay 14.417 niños registrados, no sabemos cuáles no están registrados, sabemos los que fueron pescados por el sistema. ¿Y cuáles son los que son pescados por el sistema? Los que están escolarizados normalmente, los que tienen algún tipo de control, los que por alguna razón, ya sea por un delito de los padres o por alguna otra razón, emergieron al sistema. Estos son los que tenemos registrados, no sabemos cuántos están sin registrar. Tenemos, digamos, para redondear, 15.000 chicos dando vueltas sin padres, sin cuidado parental. ¿Cuál es la proporción en edades de niños sin cuidado parental? Estos no son los que están en estado de adoptabilidad, Estos son los niños que están sin cuidado parental, de los cuales un porcentaje pasa a ser declarado en estado de adoptabilidad. Tenemos de 0 a 5 años el 26%, de 6 a 12, 29%, de 13 a 17, 44%. Si comparamos los dos cuadros, fíjense que la proporción es exactamente inversa. Es decir, los postulantes en un 91% quieren chicos hasta 1 año y de 0 a 5 años, chicos sin cuidado parentales, es donde tenemos la menor proporción. En buena hora, porque significa que los niños cuando son pequeñitos los padres los siguen cuidando, que los problemas aparecen más adelante. Menos mal. Hasta 6 años, más o menos se equiparan. Y después de eso, pero piensen que si se equiparan, el 29% que nosotros, el 29% que nosotros tenemos ahí, de este porcentaje, una parte está en estado de adoptabilidad, de modo que de todas maneras no se satisface, no habría una correlación tampoco si es que las cifras fueran semejantes. Y luego tenemos de 13 a 17 años. Pero no es exacto esto, ya les digo, primero porque los chicos no están en estado de adoptabilidad, segundo porque no tenemos el número de cifras de postulantes a la adopción, cosa que yo no pude en este momento, no pude obtener de lo que yo pude consultar, entonces no sabemos. Sabemos sí que históricamente los postulantes a la adopción son mucho mayores que los niños que están, que los niños que pueden ser adoptados. Por eso la cantidad de institucionalización de niños es enorme. Veamos, los niños que están institucionalizados no solamente son aquellos que no tienen interés, que no despiertan interés para los adoptantes. Es decir, hay un montón de niños que no son atractivos. Vienen de familias muy golpeadas, vienen con historias a lo mejor de drogadependencia, delincuencia, están infectados con HIV, tienen otro tipo de enfermedades que los hacen indeseables o poco atractivos,
tienen algún defecto genético, porque la madre consumía drogas durante el embarazo, entonces los niños salen con diversos defectos, tienen retrasos madurativos, retrasos de diversa índole, que los hacen poco atractivos para la adopción. Entonces, una parte de los niños que están institucionalizados son niños que no despiertan interés para la adopción. Otra parte de los niños que están institucionalizados, como ustedes saben, son los niños, pero yo no se los voy a explicar a ustedes porque esto lo saben mejor que yo. En realidad yo lo único que quería era mostrarles los datos. Fíjense que un 55% de los niños del país está en instituciones privadas. Esto es un estudio que nos presenta UNICEF. En ese sentido es un estudio privado, pero bueno, sabemos que UNICEF cuenta con bastantes datos, así que nos ayuda. Si ustedes entran a la página de UNICEF, van a ver un estudio zonal hecho en el litoral, es decir, donde participa la provincia de Misiones. Así que si quieren algo más específico sobre Misiones, pueden entrar a la página de UNICEF y encontrarlo. Un 26% está en instituciones públicas, 15% en sistema de cuidado familiar y privado, esto es público y privado, esto es documenta solo la provincia de Buenos Aires, sabemos que es un sistema que está bastante difundido en el país. Este es el sistema de cuidado familiar público, que son las familias que, esas familias solidarias, o con diversos nombres que tienen en diversos países. Yo no sé, ¿tienen ese sistema de familias solidarias acá en Misiones? No. Es un sistema que despierta mucha polémica, generalmente, como ustedes saben, porque se crean vínculos entre el niño y la familia solidaria y el niño muchas veces permanece allí demasiado tiempo, después es difícil resolver el tránsito de allí a la adopción, en fin, tiene su dificultad. Y un 1% en sistema de cuidado familiar privado. Cuidado familiar privado, ustedes saben, es un sistema de cuidado en el cual los niños pasan a alguna persona que no está siendo financiada por el Estado, que solidariamente, o sea, que no está colaborando con el Estado, que no participa en un sistema organizado, sino que en sistemas en los cuales no es posible organizarlo de otra manera, porque seamos honestos, los problemas de las políticas públicas es que sirven muy bien donde hay recursos. El problema es que donde no hay recursos, los jueces... Esto es lo que ha pasado con los programas de administrativización de la niñez. Antes de venir acá, yo me tomé el trabajo de llamar a varios jueces amigos del interior para averiguar cómo estaba la situación local. Y ellos me dicen, sobre todo les hice esta pregunta para ver qué me contestaban. Tendría que haber, ahora me tienen que contestar ustedes. Les pregunté, ¿cómo es la interacción entre el sistema administrativo de protección de la niñez? ¿Cómo se articula ese sistema con la declaración de adoptabilidad y con las decisiones que se tomen luego respecto de los niños? Todos me dicen lo mismo. O sea, en el interior, si son zonas un poquito mejores, me dicen, bueno, no, nosotros encontramos sistemas, nos reunimos periódicamente, etcétera, 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 pero el sistema administrativo de protección de la niñez no tiene recursos y le falta capacitación porque no tienen suficientes, porque no tienen incentivos del gobierno, porque no hay forma de responder, los plazos suelen hacerse burocráticos, les estamos encontrando la vuelta, es decir, nosotros en interacción con ellos les estamos encontrando la vuelta. Eso es lo que me dicen en el interior. La capital, yo le pregunté a los jueces, no esta última vez, sino la vez pasada, a jueces amigos, y los jueces me dicen, tenemos unos problemas fenomenales, porque en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, nosotros tenemos un sistema por el cual una vez que el niño, una vez que ingresa la medida en el control de legalidad que tiene que hacer el juez de turno, el problema es que al iniciar a actuar, cuando inicia el juez de turno, el problema es que el sistema de protección no cede su representación del niño y se presenta en el expediente. El juez le designa muchas veces un abogado del niño, que a lo mejor viene desinsaculado de una lista que provee el Colegio de Abogados, y encima actúa el Ministerio de Menores, sin hablar de cuando la madre interviene o interviene algún otro familiar. Los expedientes no pueden avanzar con tanta cantidad de oposiciones que se van presentando y con quienes se prestan el expediente se lo llevan, lo traen, etcétera, etcétera. En síntesis, el problema es que con la administrativización del cuidado de los menores y con la falta de recursos, las medidas que se toman a nivel nacional no siempre son aplicables en las provincias. Entonces,
las familias lo atamos con alambre, ¿no es cierto? Es la respuesta que dan algunas, no sé, me acuerdo por ejemplo cuando estuve en San Luis. En San Luis nos reunimos con la Secretaría de Niñez, etcétera, etcétera, estuvimos hablando. Es muy interesante el tema. Lo que ellos me dicen es, nosotros hemos sacado a todos los niños de la prisión, los niños ya no son más cuidados, o sea, no hay ningún niño que haya cometido delitos que esté institucionalizado. Y yo dije, ¿cómo hacen? Tenemos familias solidarias que los reciben. Bueno, entonces este es el estado de la situación. Ustedes ven que Buenos Aires tiene mayor proporción. Buenos Aires tiene mayor proporción porque tiene mayor cantidad de habitantes, pero también porque tiene situaciones muy precarias de vida que no se dan de manera tan visible en el interior. ¿Qué tal? No se dan de manera tan visible en el interior. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires hay mucha inmigración que es de gente que viene de otros países y de gente que viene de, ¿qué tal? Y de gente que viene de otras provincias, que inmigra a Buenos Aires. Esa gente vive normalmente en una situación de transitoriedad muy grande. No saben cuánto tiempo, alquilan una habitación no sé cómo es acá en Misiones, pero en Buenos Aires hemos hecho estudios en la Universidad Católica, el Observatorio de la Deuda Social hizo una serie de estudios en diversas villas de emergencia, y la gente que está allí, primero, no formaliza sus uniones porque no sabe cuándo se vuelve, porque se vuelve cuando se le acaba el trabajo, y el trabajo es en negro, no es registrado, y de un día para el otro se queda sin nada. Entonces, todas las situaciones son precarias, hay reticencia a reconocer a los hijos, obviamente porque nadie quiere quedar pegado con una situación que es totalmente inestable, que de un día para el otro cambia y se tiene que volver. Las uniones no se registran tampoco. Entonces, toda esa situación de precariedad muchas veces desemboca en niños que al final, porque uno de los padres se va, no se sabe más nada, no se lo registra, se vuelve a Bolivia, no hay cómo localizarlo en Bolivia, ¿se dan cuenta? Son todas situaciones en las cuales la exposición es enormemente mayor. Por eso Buenos Aires tiene una doble incidencia. Primero la cantidad, el porcentaje de habitantes, segundo la cantidad de niños que viven en precariedad a causa de la inmigración y de la situación de precariedad en la que se vive. Fíjense que si nosotros seguimos, tenemos Patagonia, el otro que sirve es el NEA y el NOA, que están más o menos parejos. Es muy, muy difícil de manejar. Los estudios que nosotros vimos del Observatorio de la Deuda Social sobre la precariedad de las familias en los asentamientos de emergencia, es pavorosa y hace muy difícil pensar. Es decir, hay algunas reglas del Código Civil que nunca en la vida se van a aplicar a esas familias. Es decir, habría que empezar a pensar cómo el derecho confiere herramientas para ayudar a esas situaciones que no están ante la vista de académicos. Es decir, están ante la vista del que entra con botas, se mete con botas de lluvia en el barrio, porque eso es lo único que se puede hacer, entrar, mirar, ver cómo viven, acompañar, hablar, porque el derecho ahí no tiene nada que hacer. ¿Cuál es la proporción de género, por decirlo de alguna manera, de sexo, varones y mujeres sin cuidados parentales? Es más o menos semejante. Por alguna razón, las niñas son menos abandonadas, pero en muy poco porcentaje que los varones. Bueno, ¿cuáles son las proporciones o las causas por las cuales los niños ingresan a instituciones públicas? Y las razones son fundamentalmente violencia y maltrato, ustedes lo ven, 44%, abandono, 31%, abuso sexual, 13%, y otras razones, 11%. Es muy interesante porque este estudio de la UNICEF, yo aquí no lo puse porque no cabía en la ficha del PowerPoint, pero ustedes después pueden entrar, detalla cuáles son las razones por provincia. Es decir, en realidad hay provincias en las cuales la razón principal es el abandono y no la violencia y el maltrato. Y hay provincias en las cuales el abuso sexual está encima del abandono. Es muy difícil medir porque todas estas causales son muy intrincadas, como ustedes que son operadores jurídicos lo saben.
Aquí hay mucha incidencia de mujeres solas, sobre todo, bueno, en Paraguay eso es una costumbre endémica, ¿no? Que venidas del Paraguay. Ustedes saben que el código tiene reglas muy estrictas respecto a la denuncia que ha presionado, para presionar a las madres a denunciar quién es el progenitor. Pero lo cierto es que es inasible, muchas veces porque o no saben o no quieren saber, esa es la verdad. Pero en el Uruguay existe la costumbre de criar solos. Pero lo que pasa es que eso pauperiza y hace muy difícil de sostener la relación familiar, porque una madre para trabajar y llevar adelante la crianza de los hijos necesita de auxilio, de una red compleja de factores de entorno, es decir, desde la vecina hasta, no sé, algún otro pariente que conviva, es decir. Y yo creo que el código en ese sentido es un avance muy grande porque vislumbra en varios artículos a la familia ampliada. Y la ley 26061 también habla de los referentes afectivos. Pero a mí me parece, nuevamente, que hoy día más que nunca, con la fragilización de la familia nuclear, es indispensable empezar a pensar en las redes de contención y en la familia ampliada. Pero bueno, también avanzar respecto de la familia ampliada implica también una demora en un proceso de estabilidad, porque acá hay dos valores que están en juego que colisionan entre sí, que el Estado tiene que resolver. De un lado, la incertidumbre del niño que necesita estabilidad para poder crecer, y del otro lado, el deber internacional que, digamos, a nosotros nos surge de manera imperativa de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto de San José de Costa Rica y sobre todo de los casos que han resuelto, los pocos casos que han tratado el derecho de familia, pero algunos se han referido específicamente al derecho de vivir en familia y del deber del Estado de no intervenir disruptivamente, es decir, rompiendo los lazos familiares. Entonces, por un lado está la promoción de la familia de origen y de los vínculos de origen, que surge de un paradigma biologista de la familia, por decirlo de alguna manera, es decir, que la familia es aquella con la que tengo un vínculo biológico. Y que entonces la óptima situación es cuando un niño es criado por sus propios padres biológicos, que es lo que dice además la Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 7, en el artículo 8, en el artículo 9 y cuando trata específicamente de la adopción, artículos 20 siguientes. Ahora, la filiación es un dato complejo, que no solamente se teje en la biología. La biología es el primer fundamento de la filiación. Ahora, el tema es que en el esfuerzo que nosotros hacemos por revincular al niño y por sostener a la familia de origen, que es uno de los casos que queremos ver esta tarde, y el derecho que tiene el niño en la medida de lo posible de ser criado en forma estable por una familia, se produce lo que es definitivo en la niñez, transcurre el tiempo. Y ese es el equilibrio difícil que no se logra adecuadamente en la adopción, es decir, donde todos los operadores jurídicos procuran que se logre, pero que es muy difícil de lograr y eso es lo que las leyes tratan de paliar. Bueno, ¿por qué egresan los niños de las instituciones? Miren, un 54% porque vuelven a la familia. Un 20% por mayoría de edad y no tienen proyecto autónomo, no saben qué van a hacer después. Un 8% apenas tiene un proyecto una vez que sale de una institución. Un 7% menos todavía sale por adopción de las instituciones. Eso demuestra que la institucionalización evidentemente no logra el cometido de que los niños se encuentren en una familia. Un 7% abandona el programa y un 4% es otra. Bueno. Total del país, ya lo vimos, esto es distribución de postulantes respecto de la situación de niños y adolescentes. Un 74% de los postulantes no aceptan niños con patologías. Yo creo que muchos de ustedes a lo mejor algo ya se imaginaban o ya sabían de estas estadísticas, pero a veces lo traje al principio porque me parece que partir de la realidad es lo fundamental para entender los problemas que tenemos que regular. Un 16% aceptan solo patologías leves. Quiere decir que apenas un 4%, fíjense, aceptan patologías leves y severas. O sea, en realidad la situación es
Es difícil, lo cual también nos obliga a pensar formas creativas de estimular la solidaridad respecto de los niños que tienen patologías para que también puedan ver realizado su deseo de crecer en una familia. Esto por respecto de los hermanos. ¿Cuántos aceptan grupos? Por suerte, la mayoría aceptan grupos, 65% están dispuestos y saben todos lo difícil que es un grupo de hermanos que ya tiene sus reglas internas propias, que normalmente viene institucionalizado y ya tiene sus reglas internas propias de relación y de cuidado entre sí, en donde los padres tienen que meter su cuña, ¿no? Bueno, 30% no acepta grupos, 6% sin información. Bueno, acá tienen ustedes la situación de Misiones. Según el informe del UNICEF, en Misiones la causa principal por la cual que es la indicada para institucionalizar a un niño es el abandono, la violencia sexual, la violencia en segundo lugar, el abuso sexual en tercer lugar, mientras que los motivos de egreso predomina la revinculación familiar, la adopción y la mayoría de edad. Quiere decir que acá hay más presencia de la adopción como factor de egreso. Muy bien. Bueno. Tenemos nosotros hasta aquí el panorama general de cuál es la situación. Vamos a pasar ahora a una interpretación del instituto desde cómo surgió, cuáles son las raíces del Instituto de la Adopción. Vamos a pasar rápido, pero me interesa porque van a ver que es con trampa esto. Parece que estoy haciendo historia, pero es totalmente con trampa. Toda la intención es que entendamos cuáles son los elementos principales que se plantean. En el derecho romano, como ustedes saben, la adopción fundamentalmente estaba puesta, es decir, que un hijo sea incorporado a una familia como hijo de esa familia, que sea trasplantado de una familia a otro, tenía como función principal el beneficio de los adultos. Es decir, ya sea porque por el sistema de la drogación, que era la adopción de un adulto, de una persona que era sui iuris, que tenía sus propios derechos y que normalmente mayor de edad, que por eso ingresaba en la familia del adoptado. Así tenemos el famoso caso de Julio César, de Augusto César, ¿no es cierto?, Octavio, que luego por motivos políticos ingresa a la familia de Julio César, que es su tío. Y luego tenemos también la adopción, que es propiamente la adopción. En ambos casos, lo que se pone en juego son intereses que muchas veces no tienen nada que ver con el interés del niño, que son intereses sucesorios. En algunas culturas era la idea de que los padres tenían que recibir sepultura y si no tenían hijos varones nadie los iba a sepultar. En otros casos necesitamos otro par de manos para labrar el campo. Entonces, que venga un hijo más a la familia para que trabaje, sobre todo si tengo todas hijas mujeres, o simplemente el deseo de tener hijos y no haberlos podido tener, ¿no es cierto? No haber podido tener hijos varones que puedan suceder la línea familiar, cuando la línea familiar, la patria potestas, venía en cabeza de los hombres, ¿no es cierto? El parentesco en Roma no era un parentesco que tuviera que ver con la biología, ese era el parentesco agnático, sino que el parentesco jurídicamente relevante era el cognático, como ustedes recuerdan, que es el jurídico. Por eso la adopción era de gran trascendencia. No hay una sola institución que se haya encontrado en el derecho romano que permita entender la adopción como un sistema de cuidado de protección de la niñez en desamparo. Porque la protección de la niñez en desamparo en Roma existía, pero existía como una institución separada, a la forma de la tutela, que no creaba vínculo de filiación. ¿Comprenden? Es decir, que el punto de partida es justamente que es un derecho de adultos, en todo caso, y se comprende sobre todo como una transacción, es decir, como un contrato por el cual se paga dinero. Al principio se pagaba dinero, a veces se hacía de manera simbólica. En Roma se cedía el patrimonio, se instrumentaba a través de la mancipatio, delante de los procuradores o de los jueces, es decir, había una serie de sistemas por los cuales la adopción, el elemento del consentimiento en la adopción estaba muy resaltado. Por otra parte, el elemento electivo de la adopción, es decir, se elegía a la persona, y luego también aparecía esta idea de que la contractualización podía implicar dinero. En todo caso, el adoptado ocupaba enteramente el lugar de hijo, a todos los efectos, es decir, era integralmente hijo.
Y esto es muy importante. Cuando se realizaba la adopción de hijos menores, se creó una máxima que todavía nos sigue rigiendo hasta hoy, aunque vamos a ver que cada vez se debilita más, que es la adopción imita la naturaleza. Adoptio natura imitans. Esa máxima nosotros la vamos a ver reflejada en la fuente de nuestro derecho, que es la ley de partidas, y en la ley de partidas aparece ya más claramente la adopción como una adopción de niños menores, es decir, no ya tanto la cuestión política de mayores, etcétera, de acomodamiento de las familias, de alianza, sino que aparece la idea de que Partidas lo llama prohijamiento, cuando nosotros, muy lindo, ¿no? Prohijamiento, y aparece claramente la idea de que tiene que imitarse la naturaleza en la diferencia de edad con los padres, en que ambos sean capaces de engendrar aunque tengan problemas físicos que se los impidan. Entonces, por ejemplo, tenemos prohijamiento, y este prohijamiento es una manera que establecieron las leyes. La fuente de la afiliación adoptiva es legal, no es biológica, por la cual pueden los hombres ser hijos de otros, aunque no lo sean naturalmente. Es muy lindo, muy linda la definición. Por eso tiene que ser mayor que aquel a quien quiere prohijar, de 18 años, con 18 años de diferencia de edad, y que pueda naturalmente engendrar. Eso quiere decir que no sea una persona por la cual visiblemente no puede engendrar. Más adelante Joaquín Escriche, que hace los comentarios con el diccionario razonado de jurisprudencia, dice, lo que quiere decir que naturalmente puede engendrar es que visiblemente pueda ser padre. Nosotros no vamos a hacer estudios a ver si es fértil, etcétera, o si puede o lo que sea. Simplemente que ante la sociedad pueda aparecer como padre de la criatura. Otro sí, la mujer no tenía derecho de adoptar. Como el que tenía la patria potestas era el hombre, la mujer no podía adoptar. Muy bien, la adopción, y esta es otra nota de la adopción. Recuerden que en lo que nosotros tratamos hasta ahora es cuál es el interés protegido en la adopción. La segunda cosa que tratamos es si es contractual o no es contractual, si supone intercambio de dinero o bienes a cambio del hijo o no. La otra cosa que vimos es cuál es la esencia, poner a un hijo en el lugar del otro. Ahora vemos otra cuestión más, la diferencia de edad. Vimos también la adopción imita la naturaleza. Ahora vemos otro elemento más que nos brinda la historia, un dato interesante, que es que cómo la adopción surge de un acto legal y no surge es decir, el establecimiento de la filiación surge sí de la voluntad de las partes, de la elección recíproca y del contrato, pero para que pase a ser hijo, como ser hijo es tan relevante desde el punto de vista social, es necesario un acto solemne. Ya sea ante el juez, ya sea ante alguna autoridad, pero es necesario un acto solemne. La solemnidad de la filiación es de enorme importancia porque la adopción es una filiación de tipo civil, ¿no es cierto? Fíjense esta visión de la adopción que primaba en el derecho hispánico, que es el que nosotros recibimos y el que se aplicó en la Argentina hasta el Código Civil. La adopción se inventó para consuelo de las personas a quienes la naturaleza niega la felicidad de tener hijos o que han tenido la desgracia de perder los que la naturaleza le había dado. Es muy linda es muy humana esta visión. Esta visión es la que hoy tenemos esta visión es la que hoy se pasó a las técnicas de reproducción humana asistida, pero no es la que hoy prima en la adopción. En la adopción hoy tenemos la idea que es una institución que busca solucionar, que busca proveer una familia a la niñez en desamparo, ¿no es cierto? Hemos invertido la perspectiva. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, que es esto. Vamos a saltear estas porque lo que yo quiero contarles es las discusiones que hubo respecto acá hay algo. Lo que quiero mostrarles es cuáles las discusiones que se producían en torno a la adopción, porque como ustedes saben, Vélez la rechazó. Ustedes saben que Vélez no la puso en el Código Civil, no era amigo de la adopción. Entonces fíjense que dice Escriche, porque además del bien que se produce a favor de la adopción, dice los que están a favor, dicen la creen muy ventajosa a la sociedad, porque además del bien que se produce a los que se ven sin descendencia, procura por otra parte a las familias de escasa fortuna los medios de asegurar una suerte feliz a sus hijos. Y existía de este modo entre ellas la noble emulación de las virtudes que ejercitarán a porfía para merecer la estimación, los niños pobres para que los padres los quieran, y la confianza y el interés de la beneficencia.
En contra de la adopción, por el contrario, se le atribuye, entre otros inconvenientes, el de debilitar y aún romper los lazos de familias naturales para crear familias ficticias. Eso es lo que ficticias, ¿no? Que es lo que decía Escriche. ¿Por qué lo digo? Porque algunos de los prejuicios que luego se tuvieron contra la adopción o que están implícitos o problemas de discusión de hoy, digamos, cuando se demora la adopción, suponen prejuicios que vienen de esta manera de verla. Es decir, nosotros nos creemos que esto es parte de la historia, pero también seguimos pensando de alguna manera así. Bueno, fíjense qué interesante lo que dice Escriche sobre el valor del tiempo en la adopción. Dice, es natural que la persona que se decida a la adopción de la otra no lo haga sino después de alguna meditación y en virtud del afecto que profesa. Porque al mismo tiempo que nosotros decimos que la adopción no tiene que dejar al niño en suspenso, que el niño necesita relaciones estables, lo mismo tenemos que decir de que la filiación se gesta, como ustedes bien saben, y que en ese sentido está bien que el proceso de adopción lleve tiempo y que se cree una filiación de hecho antes de que venga la de derecho, para así asegurarnos que la solución es beneficiosa. Vélez se niega terminantemente a incorporar la adopción, dice que no ve ninguna necesidad, que en las prácticas sociales de la Argentina hay otras formas de dar remedio a la niñez en desamparo, que crear familias ficticias que provoca, dice, sucedería una mutación completa en la familia. Y esto a mí me interesa mucho, porque aunque nosotros obviamente no estamos de acuerdo con Vélez, lo cierto es que en la época de Vélez no había tantos niños que necesitaran de la adopción. Y la adopción él la veía como algo, él criticaba la adopción en el derecho romano, porque le parecía repugnante que los niños fueran, con esa sensibilidad peculiar que tenía Vélez, que los niños fueran objeto de contrato para beneficio de adultos. Entonces, a Vélez no le gustaba la adopción. Ahora, lo que dice es muy interesante, porque es verdad que la adopción genera una mutación completa en la familia. Y uno de los temas que también habría que pensar, y que creo que en el Código está pensando ya a pensarse, que es que la adopción supone la integración no solo de los adoptantes al proceso de adopción, sino también de todos los demás familiares, sobre todo en la adopción plena, que son los que van a sostener el proceso, que van a acompañar a la familia adoptiva y que van a dar fuerza cuando flaqueen las rodillas. ¿Se dan cuenta? Entonces, la integración de la red de contención, a veces no solo familiar, a veces son amigos, al proceso adoptivo, es enormemente importante, pero sobre todo de la familia, porque la familia lógicamente ve alterados sus expectativas jurídicas en virtud de la incorporación de un tercero. Análogamente, algo semejante pasa con el progenitor afín. Cuando entra un tercero a la familia, los hijos sienten un poco de inseguridad. Dice, ¿cómo? Este se casó con papá y cuando papá se muera, no piensan exactamente en la herencia, pero de alguna manera se sienten desplazados. Y si papá tiene hijos con esta nueva mujer, entonces ¿qué va a pasar? Se dan cuenta, hay una situación de vulnerabilidad. Desde luego que cuando se incorpora un hijo a una familia preexistente que ya tiene otros hijos, los hijos en el nuevo código tienen que ser convocados. Bueno. Ven, el adoptado, el drogado salía de su familia, adquiría la del adoptante todos los derechos de la nación, es decir, sucedía no solo al padre, sino también a los parientes de este. Bueno, vamos a pasarlo a Vélez, a pesar de que después ustedes ahí tienen el PowerPoint, por eso no necesito pasarlo detalladamente, nos queremos concentrar más en el nuevo código, pero creo que esto es importante para entender, para recapitular sobre los problemas. Primero, la adopción tiene un elemento voluntario. Segundo, es una imitación de la naturaleza que se plantea en términos de diferencia de edad, capacidad de engendrar, que existan o no hijos previos, que algunas legislaciones dicen solamente a los que no tengan hijos o a los que no puedan engendrar, que si Estado civil o religioso, si el Estado, si se va a requerir que haya matrimonio, por ejemplo, algunas legislaciones exigen que cuando se adopta en común, haya una cierta estabilidad previa de la pareja para que los chicos puedan adoptar. En la nueva legislación pues, son adoptantes conjuntos el matrimonio y también los unidos civiles, los unidos convivenciales. Pero el problema que nosotros tenemos es que el matrimonio hoy no requiere estabilidad. O sea, a mí honestamente, darle a una pareja que se puede divorciar mañana y hacerle pasar a un niño que va a ser adoptado un divorcio, yo no sé, yo la verdad es que eso no está contemplado, pero yo honestamente en una futura legislación me aseguraría de que los que adoptan conjuntamente tengan una estabilidad previa en su vivencia matrimonial o convivencial.
lo que dicen los franceses un coup de foudre, es decir, que se enamoró de repente, se inflamó amorosamente, vamos a adoptar, y todo así. Normalmente la adopción lleva tanto tiempo que uno ya se asegura que cualquier plazo previo de cohabitación ya está cumplido por el solo proceso de adopción, ¿eh? Es decir, en realidad, si lo pensamos bien, eso ni siquiera sería necesario porque la adopción lleva tanto tiempo que al final de cuentas... Nadie quiere ser muy exigente con los adoptantes porque hay tan poquitos y encima hay tantos chicos para adoptar. Pero lo cierto es que lo que dice la ley, aunque después los jueces hagan excepción, es un modelo de conducta deseable, que se plantea a la sociedad como modelo de conducta deseable, y además de eso también nos garantiza que cuando hay adoptantes conjuntos, parece preferible que la adopción sea unilateral. Ese es el tema, pero eso es un criterio totalmente discutible. A mí me parece que hoy en día con la inestabilidad vincular es un problema la adopción bilateral. Es la óptima, pero es problemática. Pero eso es un criterio mío, nada más. Bueno, adopción y cuidado de parientes, que están casi en dos polos opuestos, porque con la nueva legislación, como ustedes saben, hay que agotar las instancias de los cuidados de parientes. Si aparece algún pariente que quiere cuidar al chico, entonces hay que darle una oportunidad. Y entonces, claro... el cuidado de los parientes puede aparecer, de los parientes biológicos, puede aparecer como un obstáculo a la filiación o como contrapuesto a la filiación adoptiva. ¿Cuáles son los presupuestos? Es un propósito que requiere ser madurado, que requiere evaluación del adoptante, que requiere una consolidación previa del vínculo de hecho como fundante de la filiación jurídica, que requiere solemnidad en el modo de su establecimiento y que nos tenemos que hacer la pregunta de cuál es el fin de la institución, que es indudablemente la beneficencia, pero donde, a pesar de que la institución de la adopción no está destinada al cuidado de los padres, el bienestar de los padres en el proceso de la adopción, de los padres adoptivos y también de los padres biológicos, es fundamental para el buen funcionamiento. Es decir, si uno contiene a los padres adoptantes y si uno contiene a los padres biológicos, probablemente el chico, que es nuestro objetivo principal, esté bien contenido. Bueno, ¿cuáles son los principios de la adopción? Del sistema universal surgen una serie de principios fundamentales, algunos de los cuales están en la Convención, ustedes ya los conocen, vamos a pasarlos rápido. Ustedes saben muy bien que la adopción, así como la conocemos en el siglo XX, tiene una fuerte impronta de derechos humanos. Saben que la primera declaración de la niñez surge después de la Segunda Guerra Mundial a través de la masiva orfandad que se produjo de la Primera Guerra Mundial, que a partir de ahí empieza a pensarse en la adopción de una manera, se revisita el Instituto de la Adopción que había caído en desuso y que la mayoría de las legislaciones en el derecho comparado cambian de criterio respecto de la adopción, a partir de las tragedias de la Segunda Guerra Mundial. Por eso la impronta de la adopción tiene fuerte relación con los derechos humanos. Bueno, fíjense que está en el preámbulo, está en el artículo 7, en la medida de lo posible tiene derecho a conocer a sus padres, a ser cuidado por ellos, se comprometen a respetar los estados parte, el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos nacionalidad, nombre y relaciones familiares, de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. La identidad en la Convención es un dato complejo que incluye etnicidad, que incluye lengua, que incluye cultura, que incluye religión. Cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad o de todos ellos, los estados partes deberán prestar asistencia para su inmediata restitución. El artículo 9, un niño no puede ser separado de sus padres contra la voluntad de estos. Sí. Se confunden mucho, incluso en todos aquellos planteos y alegatos públicos de quiero adoptar un niño para hacer algo por alguien. Y luego, cuando el niño está en la casa, ya estamos adoptados, tenemos adoptado al niño, seguimos haciendo solidaridad y nunca llegamos a ser papá o mamá. Entonces, veo muchas veces en mi trabajo el hecho de que la persona hace de padre y no es padre, por este principio de la solidaridad, hacer el bien, ¿no? Una vez me tocó hablar con un niño que había sido adoptado y había tenido una mala experiencia de adopción. Y él decía, en mi casa yo era un adorno de mis padres. Es decir, en mi casa mis padres me habían adoptado con la idea de que hacían algo bueno.
y se presentaban como padres adoptivos frente a la sociedad, como que generoso, esto, lo otro, qué sé yo. Pero él decía, en realidad, esa era su vivencia de su infancia, dice, yo era un adorno para un proyecto personal. En última instancia, la beneficencia, así como estaba planteada, muy interesante, lo que decía el derecho hispánico que nosotros tuvimos acá y lo que Vélez rechazaba, decía, para beneficencia está la tutela. La beneficencia debe encauzarse por la tutela, porque lo que tiene verdaderamente un fin de beneficencia es la tutela. En cambio, la adopción es una forma de filiación. Primer reproche que yo tengo para hacer en el Código Civil es que en el capítulo de filiación no está la adopción. Si nosotros tenemos filiación por técnica de reproducción humana asistida, filiación por naturaleza y la adopción, capítulo aparte. Y ni siquiera dice filiación adoptiva. Indudablemente genera filiación. Pero entonces, ¿por qué no la pongo con las demás filiaciones? Algunos entienden la adopción como un instituto a caballo entre la responsabilidad parental y la filiación. Es decir, la filiación es la que te permite ingresar como hijo en una familia. La responsabilidad parental son tareas que el Estado distribuye a quienes no son los padres para que asuman el cuidado de un niño. Y la adopción, ahí está la delegación de responsabilidad parental, los deberes y derechos de progenitor afín, etcétera, etcétera. Y hay una gama, una cierta continuidad en la cual el derecho organiza sus petates, sus pequeñas cositas para ver, bueno, en este caso hago esto, en este caso hago esto. El que tiene una finalidad, una motivación de beneficencia, la puede instrumentar por otras instituciones que no crean vínculos filiatorios, ¿no? Sobre todo porque eso nos evita el azote terrible. Justamente esa confusión es la que yo creo que hoy ha generado este escenario totalmente novedoso de la revocabilidad de la adopción plena, en el caso de la adopción de integración, que es totalmente inaceptable. ¿Cómo vas a dejar de ser padre? Y ya van a ver por motivos bastante ligeros, lamentablemente. Bueno, entonces, respetarán el derecho del niño que esté separado de ambos padres a mantener relaciones y contacto directo con ambos padres de modo regular. Y esto también nos hace pensar, esto significa que en todos los casos de adopción plena, nosotros en la medida de lo posible tenemos que mantener contacto con los padres biológicos, cuándo es beneficioso para los hijos y cuándo no. Se dan cuenta que son muy duras las disposiciones del derecho internacional, en el sentido del paradigma biológico. Y ni pensemos si queremos aplicar este paradigma biológico, porque tenemos una mentalidad totalmente esquizofrénica, si queremos aplicar este paradigma biológico a las técnicas de reproducción humana asistida. Si queremos ser coherentes por el principio de igualdad de todas las filiaciones. Bueno, el artículo 20 es el que se refiere a los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, y entonces dice que otros tipos, el Estado tiene que garantizar otros tipos de cuidado para estos niños, no otra familia, pero otros tipos de cuidado, y entre esos cuidados propone una serie de opciones, hogares de guarda, kafala, adopción de ser necesario, o sea, la adopción es como de última, la última, de ser necesario, a la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Se prestará atención a la conveniencia que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico, lo cual hace algo que todavía es muy difícil de instrumentar porque se corre el riesgo de que parezca discriminatorio, pero es todo lo contrario de discriminatorio, es cumplir la ley, que es que los niños que van a ser adoptados tengan la posibilidad de seguir en una continuidad con los valores culturales que tenían, los valores, no los disvalores, culturales que tenía la familia de origen. Ya el hecho de que la Dirección Nacional, por ejemplo, hasta por lo menos medio año, que fue la última vez que yo chequeé, la Dirección Nacional del Registro Único de Adoptantes no tenía la categoría religión, o sea, no es permisible detectar la religión de los pretensos adoptantes. Y esto no es para discriminar a los pretensos adoptantes por religión, todo lo contrario, es para que un niño que tiene una marcada orientación religiosa, por ejemplo, fue criado en un hogar judío y los padres fallecieron, o con una fuerte tradición musulmana y los padres fallecieron, para que el niño pueda ser educado en un ámbito religioso idéntico a aquel que tenía antes del fallecimiento de sus padres. Es decir, detectar estas cosas es trascendente.
No es discriminatoria, todo lo contrario es discriminatoria. Además, en la Argentina hoy en día, Argentina hoy no discrimina por religión, esa es la realidad. Es decir, a lo sumo puede ser que en algún caso resulte molesto el factor religioso en general, por laicismo, pero no es que la Argentina discrimine. Bueno, el artículo 21 es el que trata directamente con la adopción. Directamente de la adopción, ustedes ya lo saben, no vamos a avanzar. Dice, la adopción del niño no solo sea autorizada por las autoridades competentes en vista de la situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales. Quiere decir que van a ver que otra vez la Convención sobre los Derechos del Niño pone el acento, ralentiza la adopción y la condiciona a factores externos de parentesco preexistente. Esto, nada. Esta es la prohibición, la reserva, no sé por qué la puse en inglés, la declaración interpretativa de la Argentina, la única reserva que tiene la Argentina la Convención, que es la prohibición de la adopción internacional. Argentina no exporta niños, se dijo. La opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la número 17, que es la muy importante, esta es una opinión consultiva que tenemos que tener en el escritorio, como ustedes saben, porque es la que se refiere a la condición jurídica de la niñez. La opinión consultiva número 17 dice, la problemática de las adopciones ilegales, así como la prostitución y pornografía infantil, generan profunda preocupación a nivel internacional. Esta problemática tiene lugar mayormente cuando se dan fallas de tipo legislativo que no implican ningún tipo de obstáculo para este tipo de ilícitos. La Argentina no criminaliza la trata de niños. Había una ley que se está discutiendo, hay una ley que se está discutiendo, pero Argentina no criminaliza la compra y venta de niños para la adopción. Es una deuda que tenemos internacionalmente. Nosotros fuimos intimados a legislarlo en el caso Fornerón contra Argentina en la Corte Interamericana y es el día de hoy y no lo hicimos. ¿Por qué no lo hicimos? Me lo van a responder ustedes. Dice, la necesidad de que las separaciones del niño con respecto a su núcleo familiar fueran debidamente justificadas y tuvieran preferentemente duración temporal y que el niño fuese devuelto a sus padres tan pronto como lo permitieran las circunstancias. La carencia de recursos materiales no puede ser el único fundamento de separar a un niño de sus padres. El niño debe permanecer en su núcleo familiar, salvo que existan razones determinantes, en razón del interés superior de él, para optar por separarlo, y esa separación debe ser preferentemente temporal. En el caso Fornerón contra la Argentina, este es otro caso de consulta en materia de adopción, que ustedes conocen sobradamente. En este sentido, la separación de los niños de su familia puede constituir, bajo ciertas condiciones, una violación del citado derecho a la protección de la familia, pues inclusive las separaciones legales de su familia biológica solo proceden si están debidamente justificadas. Son excepcionales y, en lo posible, temporales. La presión que nos pone esto contra la adopción es enorme. Se otorgó sin observar, esto es Fornerón, está mal puesto arriba. Se otorgó la adopción de M, de la hija de Fornerón. Se adoptó sin observar ciertos requisitos normativos, tales como el consentimiento. Esto es que en la adopción tenemos que ser más rigurosos que nunca en materia de procedimiento de legalidad. Es decir, justamente una de las maneras de proteger adecuadamente a la familia biológica es que todos los procedimientos de la adopción sean limpios. Es decir, sean muy rigurosos desde el punto de vista formal, tales como el consentimiento del padre biológico y la ausencia de verificación de las demás condiciones establecidas. Bueno. El derecho del niño a crecer con su familia es de fundamental importancia, resulta uno de los estándares normativos más relevantes, que la familia de todo niño tiene derechos, principalmente su familia biológica. Ahora, por favor, explíquenme cómo se come esto cuando leo el capítulo de reproducción humana asistida, porque otra vez, el paradigma biológico en la adopción tiene una fortaleza tan grande que no se da ni siquiera en la filiación por naturaleza, en donde hay presunciones en las parejas de dos hombres y de dos mujeres, en donde sabemos que el vínculo biológico no se da con los dos, se da con uno, pero no con el otro. Entonces, vamos a tener que en algún momento pensar en conjunto la filiación y darnos cuenta que la filiación es un elemento complejo, es decir, que no podemos, la filiación humana no es como la filiación de un animal, en la cual el animal pare y ya sabemos que la yegua que dio a la luz al potrillo es la madre del potrillo. En el ser humano no es así.
En el ser humano no se puede negar el vínculo biológico porque el vínculo, ya lo dijimos la vez pasada, negar el vínculo biológico es negar el cuerpo. Pero de negar el vínculo biológico a decir que que la filiación es solo el vínculo biológico, hay un muy largo trecho, ¿no? La filiación adoptiva está fuertemente constituida sobre la base de un paradigma biologicista, ¿no? Eso no cabe ninguna duda. Incluye a los familiares más cercanos, lo que debe brindar la protección del niño y a su vez debe ser objeto primordial de las medidas de protección del Estado. A falta de uno de los padres, las autoridades judiciales se encuentran en la obligación de buscar al padre o la madre u otros familiares biológicos. Piensen esto con las mujeres solas, las que decíamos recién del Paraguay, las mujeres solas en general. ¿Y qué hace el Estado si tiene que ir a buscar al padre? ¿Dónde lo va a encontrar? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuánto tiempo tiene que agotar? ¿Qué medidas para encontrarlo? Es muy dificultoso. En última instancia, es difícil congeniar lo que se llama, alguna doctrina que estuve leyendo sostiene que el derecho, ustedes saben que la Corte Interamericana habla varias veces del derecho del niño a una familia, ¿vieron? Y también muchos de los fallos de la Corte Interamericana hablan de eso, y es una cláusula evidentemente programática, porque el Estado no puede proveer una familia, es una obligación de medios del Estado, de poner todo a disposición para que el niño en la medida de lo posible tenga una familia. Y el Estado no podría ser demandado por no haber provisto la familia para el niño. Pero alguna doctrina sostiene que no es una cláusula programática, sino que es una cláusula ejecutiva, que en realidad el Estado debería proveer a todos los niños una familia. Tienen que estar, es la autonomía de la voluntad, es decir, tienen que estar los padres listos como para eso y tiene que darse la circunstancia, ¿no? Pero entre el derecho del niño y una familia y la protección de la familia biológica se pone muy dificultosa la cuestión. Aparece otra vez el tema de la identidad como un derecho complejo, conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en la sociedad, la identidad personal íntimamente ligada a la persona en su individualidad específica y vida privada, sustentada en una experiencia histórica y biológica, la historia, la biografía, ¿no? Bueno, no es un derecho exclusivo a la niñez, pero aparece fundamentalmente ahí, tiene que ver con el desarrollo personal y familiar, etcétera, etcétera. En el caso de la niñita M, la hija de Fornerón, del señor Fornerón, no tenía una historia con su padre. Ustedes recuerdan que lo conoció cuando tenía creo que 5 o 6 años en un shopping 15 minutos. No tenía una historia de vida con su padre. Una de las cosas que hacen a la filiación y también sobre todo la filiación adoptiva es la preexistencia de un vínculo de hecho, como dice la doctrina alemana, que el derecho comprueba. Es decir, yo doy la guarda de hecho y veo si se gesta o no, si nace o no la filiación, en los hechos, para después decir que nace en el derecho. Yo no tengo derecho a dar una filiación adoptiva si el vínculo no se gestó en los hechos. Y para eso me valgo, como en los fallos que vamos a ver esta tarde, de una pericia. Mando a alguien que mire a ver cómo es la relación vincular. Claro, parece que tener medios, ¿no? Bueno. Tenemos un protocolo facultativo que la Argentina no firmó. El protocolo facultativo dice otra vez que hay que penar el tráfico de niños. Y ahí estamos. Tenemos una convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia de adopción de menores, pero no está ratificada por la Argentina. Y ahora sí podemos pasar a los 7 principios de la adopción, que según se plantean aquí, ¿no? El primero de todos es, si ustedes quieren, el principio del mejor bien del menor. ¿Cuál sea el mejor bien del menor? Uso la traducción originaria de la Convención sobre los Derechos del Niño, como ustedes saben, the best interest of the child, y no el interés superior. Principio de preferencia de contexto de la familia pleno y óptimo, es decir, lo que tengo que buscar es la mejor familia para el niño, cuál es la más idónea, cuál es la que mejor va a cumplir la función. El principio de imitación de la naturaleza, en la medida de lo posible, que tiene que ver con el principio de privacidad, ¿no? Y ahí aparecen también el tema de las edades máximas, que vi planteado también hace muy poquitito en un artículo de Marisa Herrera, comentando el fallo de la Corte, un fallo en donde, no me acuerdo si era la Corte, en donde se daba, creo que era la Corte, Corte Nacional, en donde se le daba la adopción a una señora de 60 y algo de años, ¿no? Y entonces Marisa Herrera decía, debería haber adopción máxima, edad máxima para la adopción. Ustedes se acuerdan el caso de la fecundación in vitro, esa pareja que si no me acuerdo era china,
que falleció antes de que termine el proceso de gestación de la maternidad subrogada de los niños que habían encargado, porque tenían 80 y pico de años. Entonces, se planteó, yo se lo escuché también plantear a Alejandro Molina, la posibilidad de si la regla de la imitación de la naturaleza debería también implicar que existan edades máximas. Claro que la regla de la imitación de la naturaleza en un país en el cual nosotros hemos sancionado, con esto no estoy siendo retrógrada, les digo que es lo que se discute hoy en la doctrina en Francia, por ejemplo. En un país que también sancionó el matrimonio entre personas del mismo sexo, la imitación de la naturaleza se ve en cuestión. ¿Por qué? Pero no porque uno no admita la homoparentalidad, sino porque el problema es que es difícil sostener la regla. Si la rompemos para unos criterios, ¿por qué no la vamos a romper para otros? Es decir, si nosotros decimos que 2 hombres pueden ser padres o 2 mujeres pueden ser madres, ¿por qué no puede ser una mujer de 60 años? ¿Se dan cuenta? Entonces me van a decir, sí, porque se puede morir o porque se puede enfermar o porque sea. Sí, bueno, eso sería una cuestión de hecho que a lo mejor sería atendible, pero hoy en día sabemos que 60 años todavía nos da mucho para andar. Principio de precedencia de los hechos deben preceder al derecho, y principio de estabilidad, es decir, el niño en cualquier situación nueva en la que ingrese tiene que tener una cierta, por eso decíamos, en la medida de lo posible, una previsión de estabilidad. Y por supuesto que no tenemos manera de asegurar la estabilidad, porque a seguro se lo llevaron preso hace mucho, como dicen, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos que tratar de ver que las condiciones están dadas para garantizarlas. También el segundo principio, o sea, el primer principio es el del mejor bien del menor, que podríamos resumir en estos 5, que son preferencia de un contexto de familia pleno y óptimo, la preferencia de la familia a la adopción solitaria, porque obviamente la familia da más riqueza de vínculos, principio de imitación de la naturaleza, principio de idoneidad, de precedencia fáctica, de estabilidad, principio de excepcionalidad o subsidiariedad, es decir, la adopción tiene que aparecer subsidiariamente y debe privilegiarse el vínculo con la familia biológica. Uno de los temas es la no separación entre hermanos, que me privilegia algo del vínculo biológico sin romperlo totalmente. La relación con la familia ampliada. Principio de identidad y veracidad. Principio de legalidad, judicialidad y solemnidad. Principio de irrevocabilidad de la filiación. La filiación es el único vínculo en derecho que sigue siendo irrevocable. Porque el consentimiento matrimonial, eso de te voy a querer para toda la vida, ya sabemos que es un poquito evanescente. Se evapora, y en el derecho argentino de manera particularmente rápida. Pero lo cierto es que nuestros propósitos, te voy a querer pase lo que pase voy a estar con vos, se van. El único vínculo que el derecho había dejado intacto hasta hoy, es el de la filiación. Sos hijo para toda la vida. Y lo saben los padres que tienen hijos grandes, ¿no es cierto? Que ya son mayores de edad y sin embargo ahí andan, boyando, ¿no? Y uno sigue siendo padre. Y bueno, no se va la paternidad con la mayoría de edad, sigue toda la vida. La filiación es irrevocable. Pero, ustedes saben que la filiación biológica ayuda a la irrevocabilidad, porque la sangre tira. Es decir, hay una cantidad de estudios enormes hechos. Puede ser que la cultura pueda desmentir la sangre, pero la sangre ayuda al vínculo. Es lógico que ayude, es decir, que uno se sienta biológicamente vinculado, genera espontáneamente un vínculo de responsabilidad, al punto de que se habla, como ustedes saben, del instinto maternal, ¿no es cierto? No se habla del instinto paternal, pero sí se habla del instinto maternal. Lo cierto es que la filiación es irrevocable en el sentido de que nadie puede decidir no ser padre. Por eso es que nadie puede decir yo te vendo a mi hijo en el derecho, porque la responsabilidad parental es indisponible. No se comercia, está fuera del comercio. Es decir, uno es padre y que yo diga yo no quiero ser más padre de esta persona, no causa que yo deje de ser padre. Causa que, a lo mejor, si el juez comprueba que yo no soy idóneo para ejercer ese rol, me quite la responsabilidad parental y dé a mi hijo en adopción. Porque si no, lo que podría pasar es que todos los padres que no quieren pasar alimentos dijeran alegremente yo no quiero ser padre, ¿no es cierto? Y todas las madres que tienen hijas adolescentes, como en mi caso,
podrían decir, a partir de hoy no sos más mi hija, ¿no es cierto? Que bueno, no lo diría porque mis hijas son un encanto las dos, ¿no? Pero podría pasar. Mis hijas son las mejores hijas del mundo. Ustedes no se mueren de ganas de tener hijas como yo, son fantásticas. La cuestión es que podría pasar. Por eso la filiación es irrevocable. Pero la adopción como forma de filiación, como construcción social, la plena, debe ser irrevocable. Debe ser irrevocable. Ahora, el problema es que la adopción se funda en la voluntad. La voluntad del hombre es débil. La voluntad del hombre es velut luna, como la luna, un día de una manera, un día de otra, ¿no es cierto? Asumir compromisos irrevocables es difícil, sostenerlos a lo largo del tiempo. Y esta es una filiación fundada en la voluntad solemnizada, pública, de querer ser padre de un hijo. Mucho más débil es esa voluntad cuando esa voluntad se funda en un compromiso que por esencia es inestable. Cuando esa voluntad, cuando esa adopción se funda en una relación de pareja con una persona, como es el caso de la adopción de integración, más inestable se vuelve, porque en realidad uno de los factores de la decisión es la pareja. Y desaparecida que sea la pareja, la voluntad que yo tomé de establecerme como padre se vuelve más endeble. Yo no puedo contarles la cantidad de casos que vi en Alemania de enriquecimiento sin causa del padrastro y de los abuelos, de los padres del padrastro, o sea, de los abuelos afines, por decirlo de alguna manera, del niño, una vez que se produce la ruptura de la pareja. Devuélveme los regalos que te hice. Porque es lógico, en realidad la relación de cuasi paternidad surge de un vínculo de relación. Entonces, cuando uno establece la decisión de la adopción sobre la base de un vínculo que en el derecho está definido como inestable, la voluntad de la adopción, la voluntad adoptiva es todavía más débil. Entonces, ahí estamos en un complejo de situaciones en las cuales tenemos que pensar. Y si nosotros decimos que la adopción es revocable en un caso, ¿por qué no empezar a pensar que puede ser revocable en otras adopciones plenas? ¿No me va a parecer un planteo de inconstitucionalidad? Bueno, principio de voluntariedad. Y entonces hay dos dudas que quedan, que son las que se siguen discutiendo en el derecho, ¿no es cierto? Si una adopción es preferentemente exclusiva, es decir, excluye a los parientes biológicos una vez que se constituye, que yo creo que el nuevo derecho optó por la negativa, dice que no, y principio de extraneidad, que quiere decir que el adoptante tiene que ser una persona extraña a la familia, porque lo contrario sería alterar los vínculos biológicos. Por ejemplo, no pueden adoptar los abuelos, ¿no? Claro, ustedes me van a decir, ¿qué pasa con la fecundación in vitro? Porque en una fecundación in vitro la abuela puede ser donante del ovocito que se fecunde con el marido de... Ahí también debería estar en esta hipótesis la exclusión de la filiación en esos casos, porque lo que se subvierte son los lazos de parentesco. Bueno, está complicado, ya veremos. Por lo pronto en la adopción sigue rigiendo el principio de extraneidad, pero no el de exclusividad. ¿Pregunta? Bueno, vamos entonces cuáles son los principios, porque hasta ahora dijimos cuáles son los grandes principios que nosotros sabemos que informan la institución a través de lo que vimos en el derecho internacional. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el derecho, lo que dice el Código Civil. Por supuesto hay una discusión enorme de muchos juristas que dicen, ¿realmente el derecho civil tiene algo que decir sobre los principios o los principios están fuera del Código Civil y el derecho civil los aplica? Esa es una discusión que se plantea desde el punto de vista teórico. Derecho comparado a veces incorpora principios, no es muy afecto y los derechos europeos son más bien reticentes, pero bueno, acá están. El artículo 595 establece el interés superior del niño, pero por eso ya estaba, ya lo teníamos, no lo necesitábamos explicitado de vuelta. El respeto por el derecho a la identidad, ya estaba. El agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen no ampliada, yo creo que no es un principio, sino que es una regla propia de la adopción que tiene que ver con el principio de protección de la familia biológica, ¿no es cierto?, de subsidiariedad de la adopción. La preservación de los vínculos
fraternos, que otra vez tiene que ver con el principio de la protección de la familia biológica o la subsidiariedad de la adopción, priorizándose la adopción de grupos de hermanos en la misma familia adoptiva o, en su defecto, el mantenimiento de vínculos jurídicos entre los hermanos, salvo razones debidamente fundadas. El derecho a conocer los orígenes, esto es nuevo, Esto es nuevo. No, ya lo teníamos, es decir, nuevo, ya lo teníamos, ya lo intentábamos. Ya lo habíamos hecho a través de los fallos, porque en realidad eso es lo que tiene el derecho. El derecho es fantástico, porque si ustedes ven los fallos, se dan cuenta, por eso es apasionante el tema de los jueces, el rol de los jueces, porque el derecho se las arregla, a veces sin ni siquiera tener necesidad de declarar la inconstitucionalidad, como hacían los romanos, que utilizaban los instrumentos legales de manera que se puedan compatibilizar las instituciones en beneficio de los niños. Entonces, en ese contexto de situación, esto de correr la mesa ha sido fantástico, Ha sido fantástico, me siento que puedo, bueno, en ese contexto de situación la preservación de los vínculos fraternos ya estaba. Nos daba un poquito más de dolor de cabeza implementarla, pero ya éramos conscientes de eso y es un seguimiento de la doctrina nacional. En ese sentido, por eso dije, la adopción nos sorprende como institución, pero capaz que con el paso del tiempo no nos sorprende tanto. El derecho a conocer los orígenes ya estaba, ¿no? Y el derecho del niño, niña y adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez, siendo obligatorio requerir su consentimiento a partir de los 10 años. Aquí se produjo una discusión doctrinaria. No vamos a ingresar demasiado porque no tiene demasiada cuestión. Uno de los dos problemas o sea, nadie duda que es bueno que el niño preste su consentimiento en la adopción. Incluso podríamos haber dicho antes de los 10 años, podríamos haber dicho a los 8, es decir, en la medida de, según su grado de madurez. Si el niño tiene una madurez suficiente, puede perfectamente manifestar que no quiere ser adoptado en una familia determinada. Y si yo lo meto en esa familia contra su voluntad, lo más posible es que conspire contra el proceso de generación del vínculo filiatorio. Entonces, cuando el chico ya tiene una determinada edad, sin su consentimiento, incorporarlo en una familia es muy dificultoso. Ahora, el problema es que muchas veces el consentimiento que presta el niño, si el niño tiene derecho de veto a su propia adopción, si el consentimiento supone que hay un derecho de veto, es decir, que el niño puede decir, no quiero ser adoptado, y su consentimiento sirve o es válido como para impedir la adopción, no en todos los casos esa respuesta es idónea, porque las motivaciones que tienen los niños para decir no, a veces son, digamos, para ser claros, ustedes tienen más experiencia, lo tienen que saber mejor, en un porcentaje altísimo son muy válidas, pero en otro porcentaje pueden tener motivaciones que nosotros no conocemos, desde negocios internos en la institución en donde están, desde cuestiones que tienen que ver con el estado anímico del día, desde cuestiones de conflicto personales que el niño podría superar en un entorno de vida familiar. Es decir, el problema que aparece con el derecho de veto, es decir, que tiene tanto poder ese consentimiento que puede hacer caer la adopción, es que pone presión sobre el juez en el sentido de que el consentimiento sea desentrañado en un contexto de comunicación en el cual haya operadores que puedan traducir el lenguaje del niño, por decirlo de alguna manera, sin entender cuáles son las motivaciones para la negativa, preguntarle las motivaciones, indagar esas motivaciones, registrarlas, ver si tiene madurez o no para decir lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque en última instancia el consentimiento del niño también es parte de su mejor interés. Es decir, si ponemos esta normativa en definitiva está puesta al servicio del interés del niño. Y por eso es fundamental que para que ese consentimiento verdaderamente exprese lo que nosotros queremos, que es que el niño cuando sea adoptado se vea planificado en su vida personal, lo que necesitamos saber es por qué dice que no. ¿Cuáles son las motivaciones? Sí. Estamos en ese proceso, es una cosa que estamos experimentando y es muy lindo porque las personas llevan a los niñitos, hermanitos, al hogar, están allá, abrazan un poco, pasan un día entero en el hogar, vuelven. Y estamos porque justamente hay como una negativa, prefiero quedarme acá en el hogar donde ya viví un tiempo. Es el temor a lo nuevo, es la cuestión de la necesidad enorme que tienen estos niños de estabilidad.
Porque hay niños que vienen de contextos totalmente precarios. Ni que hablar en la calle. Yo me acuerdo de un caso que dio vueltas en la ciudad de Buenos Aires, en donde el niño iba y venía, porque la madre lo alquilaba diariamente para pedir en la calle, para estas bandas de... Y se iba con su pareja, la madre adicta al Paco, la pareja de la madre delincuente, entraba y salía, ¿no? Son tantos casos así. La cuestión es que el niño andaba dando vuelta en la calle. Ese niño tenía una situación vital que cuando fue recogido por la administración, se escapaba. Ese niño no puede, es muy difícil que pueda reconstruir vínculos con una familia. Y para una familia va a ser muy difícil, o sea, es muy difícil, no sé cómo terminó la historia, es muy difícil contener a un niño con ese historial. Entonces, es muy posible que si ese chico se lo convoca para que preste su consentimiento, diga que no. Porque prefiere estar en la calle. ¿Se dan cuenta? Prefiere escaparse. Entonces, tal vez sea necesario para la verdadera, porque este es el eterno dilema entre participación, promoción y promoción de protección, participación y promoción y protección por otro lado, ¿no? Todo el mundo dice, no, el sistema de protección de derechos es arcaico y qué sé yo. Pero en última instancia de eso se trata, y eso lo dice la Corte Interamericana. En última instancia, en virtud de la minoría de edad, lo dice la observación consultiva, la opinión consultiva número 17, es en virtud de la menor edad que el Estado tiene que intervenir de manera protectoria para mejorar la situación de los vulnerables. Entonces, si yo no tomo en cuenta que el niño que tiene 10 años no es lo mismo que cualquier otro niño de 10 años, que me viene con un historial por lo cual seguramente su maduración psicológica, afectiva, personal va a ser diversa, que va a estar condicionado al momento de prestar ese consentimiento. Eso no quiere decir que yo no le preste atención al consentimiento, sino que no oiga lo que me dice, no oír al niño, como dice ahí que no me gusta, sino que lo escuche. Y escuchar no siempre es decir dijo no, es escuchar, dijo no, ¿por qué? ¿No es cierto? Y si dijo no, ¿por qué? Tal vez sea como dijo Margarita recién, Margarita dije bien, ¿no? Margarita recién, muy bien que ellos tienen esta experiencia de visitar los hogares, de permitirles a los chicos un régimen de visitas con los hogares de donde vienen, entonces yo al chico le puedo preguntar, no, ¿por qué? No, porque en el hogar ya tengo mis amigos, no es que no me gustaría, lo que pasa es que yo ya tengo mis amigos y qué sé yo. Bueno, a lo mejor podemos organizar visitas en el hogar, como hacen en el juzgado, como hacen en el ámbito de trabajo. ¿Ustedes no sé, es un juzgado? No, juzgado. Entonces, es una buena alternativa. No porque yo ya tengo mi grupo de amigos que hice allá, no, porque la familia solidaria que me estaba acogiendo, donde hay familias solidarias, yo ya generé un vínculo y no me quiero ir. Y entonces, bueno, a lo mejor se puede integrar, a lo mejor hay alguna manera de trabajar eso conjuntamente, o no porque tengo miedo que me vaya a llamar y me devuelvan. ¿Se dan cuenta? Entonces, no, ¿por qué? Por eso... No es que esté mal el consentimiento, estamos totalmente de acuerdo con que está bien el consentimiento. Un chico no puede ingresar a una familia sin consentir su propia adopción, porque además implica un compromiso de él, cuando es la afirmativa, de que va a trabajar para ese vínculo. Entonces, hacérselo expresar es fundamental. El chico dice sí. El haber dicho sí es transformador de su vida. Es decir, lo que uno dice en un tribunal tiene un efecto performativo. Yo digo sí, me transforma la vida. El chico se va a comprometer. Entonces, hasta hacerle decir sí, aunque sepamos que está de acuerdo, es necesario. Y hacerle decir no, necesita hacernos pensar a nosotros. Bueno, el 596 desarrolla uno de los principios. Uno de los principios que es el derecho a conocer la identidad biológica, que lo tenemos marcado a fuego. No sé cuántos padres hoy en día cuántos padres adoptantes estarían dispuestos a negarle al niño su historial. Desde luego que este tema se plantea solo en los muy pocos casos de niños que son adoptados con temprana edad y no tienen una memoria de su biografía. No recuerdan a sus padres, no recuerdan la cara, no saben lo que les pasó. Muchos chicos son adoptados en una edad mayor y entonces tienen una memoria que hace imposible negarles la realidad. Es decir, las pueden distorsionar, pero no hay nada que ir a contarles, ¿no? Este es el caso de los niños que son adoptados, no tan frecuentemente los niños que son adoptados en edades tempranas. Dice, el adoptado con edad y grado de madurez suficiente tiene derecho a conocer los datos relativos a su origen, puede acceder cuando lo requiera al expediente judicial y administrativo en el que tramitó su adopción y otra información que conste en los registros judiciales.
Y aquí es donde aparecen dos cosas. La primera de todas, que están resaltadas las dos en el artículo, la primera de todas es esta: ¿cuándo, a partir de cuándo y de qué manera? La segunda es el deber que pesa sobre los adoptantes. Una y otra son correlativas. Que los adoptantes tengan el deber jurídico enunciado, que yo recuerde no existía en el código anterior, existía un compromiso, ahora aparece la idea del deber. Los padres tienen un deber jurídico exigible, que supongo que incluso podría dar lugar a reparaciones o lo que sea. Supongan un hijo al que se le haya negado la identidad, podría, no, es de lo más indeseable la situación, porque si los padres lo han cuidado, aunque hayan omitido decirles, es difícil todavía demandarlos, ¿no? Pero demandarlos porque le omitieron los datos respecto a su identidad biológica. Los padres deben. Esto, otra vez tenemos un problema con la reproducción asistida, porque en la reproducción asistida nosotros tenemos reproducción médicamente, las técnicas de reproducción médicamente asistida. Nosotros tenemos un artículo semejante al 596 con derecho al acceso a la identidad biológica en el caso de fecundación heteróloga, es decir, cuando hay donante, pero en ese artículo los padres no tienen el deber de informar. Y vuelvo a decir, ¿cuándo es relevante el deber de informar? Cuando el chico no tiene memoria de su propia biografía. Cuando si no se lo dicen no lo puede saber a lo mejor, salvo que sea muy evidente, los dos padres rubios de ojos celestes, el chico a lo mejor morocho de ojos negros. Entonces es evidente, el chico se lo puede imaginar, ¿no? Pero cuando no hay memoria biológica, porque encima por ahí se hizo una selección de donantes que sea afín con la pareja que encarga la fecundación in vitro, entonces sucede que no lo sabe. El niño no sabe que fue concebido de esa manera y entonces ¿por qué va a acceder al derecho? ¿Cómo va a acceder al derecho de conocer la identidad? La puerta de entrada para el acceso real al derecho a la identidad es el deber de los padres de informar. Si no, el derecho a la identidad está de figurita. O sea, es mentira, es de mentirita. ¿Cómo va a imaginarse? Salvo que el chico le agarre una duda fabulosa cuando tiene 18 años, ¿habré sido concebido por fecundación in vitro? ¿No? Con los chicos adoptivos hay una cosa distinta. Algunos estudios señalan que los chicos que fueron adoptados tempranamente tienen memorias remotas de las cuales no son conscientes, que los motivan a la búsqueda de la verdad. Perciben algo que es medio indescriptible, que los motiva a la búsqueda de la verdad. En cambio, en el caso de las técnicas de reproducción humana asistida, y ahí aparece también una diferencia, los chicos que son concebidos por fecundación heteróloga, salvo que hayan sido gestados por maternidad subrogada, carecen de memoria remota. ¿Se dan cuenta? Entonces, mucho más urgente, no porque se dé una situación de ligazón idéntica con los padres biológicos, pero mucho más urgente es el deber de informar a los padres en ese caso, que es mucho más difícil para los padres, porque para los padres es más difícil decirte te adoptamos que decirte, no sé por qué, te concebimos por fecundación. La persona es menor de edad, el juez puede disponer, y aquí está el procedimiento, puede disponer la intervención del equipo técnico del tribunal, del organismo de protección o del registro de adoptantes para que presten colaboración. La familia adoptante puede solicitar asesoramiento a los mismos organismos. Yo diría, me gustaría que en una próxima reforma donde dice puede, diga debe. Porque el proceso de acceso de los niños, ustedes que son operadores judiciales y conocen los expedientes, el proceso de acceso de un niño a su propia identidad personal puede ser muy traumático. Entonces, si el artículo este dice puede disponer la intervención del equipo interdisciplinario, yo en la práctica judicial pondría debe. ¿Por qué? Porque un niño no puede acceder solo con la contención de la familia. Muchas veces la familia biológica, tengo un gran jurista español, muy conocido, no voy a decir el nombre, tiene hija adoptiva. Y hablamos, ¿no? Los hijos ya están 15, 18 tienen, y la chica, son de dos edades, ahí se permite la adopción internacional, son de dos familias distintas, las dos hijas que tiene, una de ellas se mandó sola, no le dijo nada a la familia, traceó dónde estaban los padres biológicos, descubrió dónde estaban, de República Dominicana, se puso en contacto con ellos y arreglaron para verse, todo sin decirle nada al padre. El padre es una familia encantadora, ¿eh? El padre dice, me sentí totalmente traicionado. O sea, me sentí como que mi hija, a la que yo le di mi vida, porque es la hija de ellos, la crió desde la infancia, de repente reorganizó su vida y me dejó fuera.
los padres también necesitan, los adoptantes también necesitan contención. Porque no nos olvidemos que aunque el interés superior es del hijo, la mejor manera de garantizarlo es a través de los adoptantes o de quienes lo cuidan. Si yo garantizo que los padres estén bien, los niños probablemente van a estar bien. Bueno, entonces el juez puede, yo diría el juez debe disponer la intervención del equipo técnico del tribunal o dar intervención a los equipos especializados del RUA, ¿no es cierto? El expediente judicial administrativo debe contener la mayor cantidad de datos posibles para recoger la identidad del niño. Eso ya lo hacíamos. Sí. De Oberá. Tenemos un caso donde una pareja de Córdoba adopta hace muchísimos años, creo que 17 años puede ser, a una niña. Esta niña busca sola su identidad después de mucho tiempo. Los padres adoptantes estaban separados, divorciados. Sí. Y el equipo interdisciplinario de desarrollo social de la provincia de Córdoba es el que recepta el caso del reclamo de la niña, se contacta con el juzgado de Oberá y a través del equipo interdisciplinario del juzgado se hace una vinculación previa entre esta niña y los padres biológicos, quienes no habían tenido contacto nunca más con esta niña, a pesar de las promesas de los padres adoptantes de que iban a tener esa conexión que nunca tuvieron. Se hizo esta intervención interdisciplinaria porque la chica había cambiado su identidad sexual. Ella se consideraba varón, entonces de hecho tenía un problema de que no quería ser rechazada. ¿Cuántos años, perdón? 17. 17. Y cuando empezamos el vínculo, creo que había cumplido los 18 años, o sea que todo el trámite lo hizo ella sola a través de la Secretaría de Desarrollo de Córdoba y nos llevó aproximadamente 2 meses hasta que pudimos lograr el contacto en el juzgado de Oberá y la niña en principio iba a venir sola, después logró que la madre adoptante la acompañe y a la vez se logra después que el padre adoptante, a pesar de que estaba separado, también concurra al juzgado, o sea que vinieron la niña con los padres adoptantes, aunque estaban separados, vinieron los 3 y se encontraron con los padres biológicos acá a través del equipo interdisciplinario, una psicóloga, un trabajador social. Y bueno, la reunión fue bastante interesante, creo que estuvieron 2 o 3 horas en el juzgado, en una de las oficinas. Claro, porque tenía hermanos, así que hubo todo un contacto de la niña con los hermanos biológicos acá en Oberá y demás. El tema en este caso era fundamentalmente la estética que tenía esta chica y tenía mucho miedo a ser rechazada por su mamá biológica porque tenía la estética de un varón. Entonces ella decía que el día que se encontrara con su mamá, cómo su mamá iba a reaccionar habiendo tenido una hija mujer y encontrándose con una hija con una estética masculina. Entonces la intervención del equipo interdisciplinario, la verdad que la conclusión fue más que fundamental, porque la manera en que tanto un asistente social como una psicóloga lograra explicarle a la madre previamente evitó un shock y un impacto que quizás la nena de 17 años estaba atemorizada que eso pase, a que la mamá se encuentre con un varón esperando y cuál iba a ser su reacción. Entonces, de verdad que la función del equipo interdisciplinario en estas cuestiones, sobre todo con la carga emotiva que se trae y todo, es más que fundamental. Un agregado nada más que este pedido de Córdoba de que intervenga un equipo interdisciplinario se debió a que cuando la niña va a la dirección en Córdoba y pide que se contacten con la madre y de la dirección de Córdoba se contactan, la madre dice por fin voy a conocer a mi hija, todo el tiempo, y entonces lo de la gente de la dirección dijo, bueno, tenemos un problema que es que ya no es hija, sino que vamos a ver cómo en ese momento fue donde deciden llamarnos a nosotros para que colaboremos con ese contacto inicial después de toda la vida de la niña, ¿no? Un caso interesantísimo, ¿eh? Pero bueno, ahí también se ve claramente, porque si no hubiera intervenido el equipo interdisciplinario, digamos, el riesgo de que el encuentro resulte traumático o traumatizante o incluso iatrogénico, es decir, que hubiera generado una patología que
hubiera acendrado la patología de la identidad de la mujer o del varón, en este caso que pasó a ser varón, hubiera potenciado, además de todas las disrupciones que había, ¿no es cierto? Sí, por eso yo creo que efectivamente aún en estos casos en los cuales ustedes ya ven, se trata de casi un mayor de edad, se trataba de un mayor de edad en el momento de la intervención, otro de los temas que tenemos, que me parece que queda totalmente claro después de lo que ellos acaban de decir, es el problema que tenemos con la mayoría de edad. Y que lo vimos también con los chicos que egresan de las instituciones a los 18. Un chico no está maduro a los 18 hoy día, o sea, es un problema real. Tenemos las leyes, tienen una discrepancia enorme con la realidad. Lo cierto es que, por eso yo digo, no puede haber, y en el derecho comparado normalmente se instituye, lo que pasa, obviamente hay una falta de recursos, pero una de las cosas que uno ve en todos los rincones de la Argentina es que el compromiso de los tribunales termina supliendo la falta de recursos. Es decir, faltan recursos, pero de alguna manera nos arreglamos. Bueno, ciertamente yo creo que tanto la familia adoptante como la familia biológica, que es un dato que yo no había considerado, claro, la familia biológica también hay que prepararla. Que además también está totalmente, es un dato que a mí no había pensado yo en eso. Claro que sí, la familia biológica requiere ser preparada. Les digo paralelamente, y vuelvo siempre al paralelo porque hay ciertos paralelos. Así se manejan también los contactos en Inglaterra, ¿no? De las personas que fueron concebidas por fecundación heteróloga y que buscan conocer a su donante, al padre genético, ¿no? Y entonces Inglaterra dispuso la creación de un organismo que vincula al donante con los niños que buscan conocer su identidad y se trabaja sobre la base de un equipo interdisciplinario. Bueno. Es una realidad diversa, pero es una realidad que no está tan lejos. Les aclaro que en Inglaterra existe el anonimato de donante, pero el anonimato de donante puede ser revelado, en realidad ha sido de hecho revelado y hoy en día, aunque sigue rigiendo el anonimato de donante, se les avisa a los donantes que podrían cambiar las leyes y que tienen que estar preparados para poder enfrentarse a la situación de conocer. Los adoptantes deben comprometerse expresamente a hacer conocer los orígenes, ya dijimos un deber jurídico, en este sentido cambiado, no es un mero compromiso, es un deber. Además, el derecho a acceder a los expedientes, el adoptado adolescente está facultado a iniciar una acción autónoma a fines de conocer sus orígenes. Y es aquí es donde yo quiero plantear la última cosa. El niño podría plantearse 17 años, un niño podría, siendo menor de edad, ocurrir con un abogado del niño a la justicia, a espaldas de sus padres hacer esto. Y es función de la justicia tratar de que el niño integre a los pretensos adoptantes a su pretensión. Si el niño tiene más de 14 años, puede ocurrir con abogado del niño y en ese sentido es la función de la justicia tratar de hacerlo consciente de que no es conveniente a su propia identidad el hecho de excluir a los progenitores biológicos. Ahí hay una disfunción, porque si el hijo no pudo hablar esos temas con los padres, por alguna razón es. Y si nosotros verdaderamente queremos proteger, tenemos que ver cuál es la razón. ¿Qué pasó? ¿Los padres biológicos no se lo dijeron? ¿Qué pasó? ¿Los padres biológicos tienen cara de estar muy asustados? ¿Quiénes son los padres, los padres adoptantes? ¿Están muy asustados? Y en todo caso, ¿qué datos tienen los padres adoptantes sobre los padres biológicos antes de abrir el expediente que los hace estar asustados? O sea, ¿con qué nos vamos a encontrar? Es casi, les diría que a mí me parece que lo más conveniente es hacer todo lo posible para que haya una integración entre todas las esferas. Es decir, y antes de que el niño acceda al expediente, el expediente debería ser filtrado por el juzgado. Es decir, antes de que el niño lo lea, se lo leo yo. ¿Por qué? Porque si se lo leo yo, entonces se lo puedo digerir y se lo puedo contar. Yo le doy el expediente, el chico tiene acceso, pero una cosa es, ustedes saben, una cosa es acceder a la realidad a través de un relato y otra cosa es acceder a la realidad directamente en crudo, ¿no? Entonces, el organizador de la vida del niño es el adulto y en ese sentido, como factor de organización, y en ese sentido el juzgado que está fuera ayuda, como factor de organización, no solamente organiza el relato, sino que además organiza a los que van a organizar el relato cuando el juzgado no esté. Es decir, vengan señores padres adoptantes, vengan señores padres biológicos, y entonces configuro la situación y ayudo para que en el futuro la cosa se desenvuelva. Fíjense que dice expresamente, en este caso debe contar con asistencia letrada. Y el abogado es fantástico, pero el abogado
no es el padre del niño, no es el que va a estar en el día a día después de que conozca la historia, después de que sepa que a lo mejor su padre, qué sé yo, no sé, ejerció violencia física contra su madre en reiteradas ocasiones. El adoptado, decía el 328, tendrá derecho a conocer su realidad biológica y podrá acceder al expediente de adopción a partir de los 18 años de edad. Es decir, ahora es menor de edad. ¿Eso qué significa? Un niño con 5 años puede acceder a su expediente. No tiene acción autónoma. Un niño con 13 años, 14 era el fallo de la Corte, 13 años es el adolescente del nuevo Código Civil, un niño con 13 años puede acceder, 13 años, salió de la primaria, seamos conscientes de lo que estamos hablando, salió de la primaria, puede acceder al expediente con una acción autónoma. Se podría regular con el equipo interdisciplinario. La adopción tiene principios propios derivados de la Constitución, tratados internacionales, ya lo vimos, en especial es necesario atender la jurisprudencia pertinente, pero especialmente respecto del origen tenemos, mientras que en el antiguo Código Civil nosotros teníamos acceder al expediente, ahora se accede al expediente y a toda la información relevante. Eso puede querer decir que yo pida los datos, ahora que hay entes administrativos, que le pida al expediente administrativo que me mande alguna otra información previa o alguna otra información relativa a los padres que no conste en el expediente. Quiere decir que no se limita el expediente. Segundo lugar, determinar el parentesco a efectos de los impedimentos matrimoniales, que esto ya vimos que es un problema que también se da en las técnicas de reproducción asistida. Acá se agrega a efectos de derechos sucesorios, alimentarios, etc. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que determina el parentesco y el código deja abierto la posibilidad de reclamar una vocación sucesoria respecto del progenitor biológico. No sé, pero dice eso. Dice efectos alimentarios. Significa que el niño, una vez establecido el vínculo con el padre biológico, va a poder pedir alimentos. Yo les aviso que esto es un cuco, porque es el cuco que tienen los padres biológicos. Es decir, ¿quiere decir que ahora me va a pedir alimentos? No, deja. Es decir, justamente eso es lo que pasa con el tema de los donantes de gametos, que dicen, a ver si todavía encima, como pasa en Alemania, me cae un San Benito que tengo que pagarle alimentos a alguien que no, del que no tengo ni siquiera responsabilidad parental. O sea, ni siquiera tengo derecho sobre él, lo único que tengo es el deber de pagarle alimentos. A ver si los padres adoptantes me pidan que contribuya al mantenimiento de mi hijo. Bueno, desde los 18 años, decía el Código Civil, desde que adquiera edad y madurez suficiente. Será tarea del juzgado determinar en qué momento el niño tiene edad y madurez suficiente. Muy bien, los espero después del break.